Ya. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola. Katy, te escuchamos. Buenas noches. Listo, muy bien, ya. Buenas noches a todos los participantes. Gracias por estar en este tercer día, última ponencia ya del curso de BPH. El día de hoy nos acompaña el magíster Jorge Arturo Vega. Él es biólogo, egresado de acá de nuestra Universidad Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con una maestría en microbiología clínica, quien también ha realizado pasantías la Universidad Agraria La Molina y en la Universidad Cayetano Heredia. Actualmente labora en el Laboratorio de Producción y Detección del Cáncer de la Dirección de Salud de Cajamarca y es autor de varios artículos de investigación publicados en revistas indexadas. Con ustedes le damos la bienvenida a nuestro colega Jorge Arturo. Por favor, puedes iniciar tu ponencia. Gracias. Hola Arturo, ¿puedes aperturar tu micrófono? Arturo. Se me va. En la pantalla está su presentación ya. Dale y de nuevo Buenas hibridación noches con para todos. Ahí ya está. Por favor, me confirman si se escucha el audio. ¿Dónde Sí, se puede Arturo, te escuchar? escuchamos. Listo. Ya no te escucho. Bien, buenas noches. Vamos a continuar conversando acerca del abordaje molecular del virus de papiloma humano, superando los desafíos diagnósticos. El día de hoy vamos a hablar acerca de una técnica que ya tiene algunos años, sin embargo, aún no ha sido del todo conocida ni tampoco difundida. Se trata de la técnica de hibridación. De manera general, vamos a conversar primero acerca de las estadísticas a nivel mundial. Conocemos, como ya se ha venido conversando, que este tipo de cáncer está muy difundido en todos los países, siendo así que existen algunas regiones en las que son mucho más afectadas que otras. Así resaltan la región africana, la región de América del Sur, con niveles de cáncer de cuello uterino muy altos. No solamente hablamos de incidencia de esta enfermedad, sino también de muerte. La región de América del Sur es una de las más afectadas por esto. Y como se ha venido también conversando y desarrollando muy bien el día jueves, existen diferentes tipos de virus de papiloma humano cuando hablamos de genotipos. Tenemos los genotipos de alto riesgo, tenemos los genotipos de bajo riesgo, los de alto riesgo principalmente ligados a neoplasias. Sin embargo, el 16 y el 18 de los que se ha conversado no son los únicos que representan un peligro. Hablamos de todo el grupo de virus de papiloma humano de alto riesgo. En total, son alrededor de 14 virus de alto riesgo de los que nos vamos a centrar el día de hoy. Estos virus, genotípicamente hablando, a diferencia de los virus de bajo riesgo, tienen una producción o una síntesis de proteínas, también denominadas oncoproteínas, que conllevan a una transformación celular. Esta transformación celular del epitelio del cuello uterino es lo que produce células precursoras malignas y con ellas las lesiones características del cáncer de cuello uterino. Observamos la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino según departamentos en nuestro país
y vemos que existen regiones en las que esta tasa de mortalidad supera el 20,3 y otras regiones donde abarca desde el 14 al 20,3. Actualmente en el Laboratorio de Investigación y Prevención de Cáncer de la DIRESA Cajamarca, en el que me desarrollo, tenemos altos niveles de cáncer de cuello uterino, por lo que esta etiología, esta enfermedad infecciosa, si nos referimos a la infección por virus de papiloma humano, es una de las prioridades que se manejan en el laboratorio. Ese es un estudio que se llevó a cabo por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas durante el 2012 al 2014, donde se muestra los genotipos principalmente encontrados. Hablamos del genotipo 16, que es el que más se conoce. Sin embargo, también resaltan otros genotipos como el 6, el 31, el 11, el 33 y el clásicamente también conocido genotipo 18. En la región Cajamarca, además, como les comentaba, existe una importante incidencia de virus de papiloma humano que puede variar según provincias, pero que de manera global nos habla que en Cajamarca tenemos una enfermedad de la cual hay mucho por desarrollar, hay mucho por investigar. Este estudio llevado a cabo por la doctora Juana del Valle nos habla de incluso grupos de edad que van desde 26 a 35 años y de 36 a 45 años, donde el virus de papiloma humano de alto riesgo estuvo presente en el 33,7% de ambos grupos, encontrando en la región los genotipos 52, 31 y 16. Entonces, poniéndonos en contexto y hablando acerca de los virus de papiloma humano de alto riesgo de manera general, nos damos cuenta que siempre es, o el más frecuente encontrar es el 16. Sin embargo, tenemos que verlo todo de manera general, de manera global, cuando hablamos de virus de papiloma humano, y no solo pensar en estos dos como los responsables. Si bien son los responsables de aproximadamente el 70%, no son los únicos. Entonces tenemos que ver el trasfondo de todos, o ver a todos los virus de papiloma humano de alto riesgo como un solo bloque, un solo grupo. Si hablamos de factores de riesgo de esta enfermedad, ya se han conversado, ¿no? Ya se ha hablado muy bien de todos estos factores de riesgo. En este estudio, también en la región, se encontró que dentro de los factores de riesgo que resaltan, hablamos de multiparidad, inicio temprano de relaciones sexuales, no hubo un correcto tamizaje, no se hizo de manera correcta o no se llevaron a cabo todas las campañas que tenían que ver con el diagnóstico o la prevención de esta enfermedad. Clásicamente, cuando hablamos de campañas, hablábamos de campañas de Papa Nicolau. Hablamos también de nivel socioeconómico bajo y de tabaquismo. En cuanto a los grupos de virus de papiloma humano, como se han mencionado, están clásicamente el 16 y el 18 como los responsables. Sin embargo, tenemos que pensar en todos los demás fenotipos. Es por eso que es indispensable al momento de hacer un tamizaje o de buscar prevenir mediante diagnóstico temprano, pruebas que nos ayuden a identificar a todos estos virus o genotipos de alto riesgo. No podemos solamente pensar de manera aislada que dos son los responsables, sino también tener presente los datos de nuestro país, sobre todo los datos de nuestra región. Recordando un poco acerca del virus de papiloma humano, sabemos que es un virus de ADN de doble cadena, que tiene proteínas de expresión temprana, proteínas de expresión tardía. Si nos referimos un poco al ciclo de replicación viral, conocemos que estos virus son altamente específicos de especie y de tejido. Es así que el virus de papiloma humano infecta y se replicará únicamente en epitelio escamoso completamente diferenciado. Tenemos el epitelio escamoso, la zona superficial, la zona de transformación, la zona basal, la membrana basal y la dermis, según la imagen. Y en la parte superior tenemos los grados
según la imagen que nos puede dar una colposcopía de las lesiones precancerosas del cuello uterino, las cuales van desde un cuello uterino normal hasta una displasia de bajo grado, displasia moderada a severa, hablamos de un NIC 2 a 3, y ya por último, esto nos conlleva a la paciente a padecer de un carcinoma cervical invasivo. Es importante considerar que esta es una enfermedad que tiene un tiempo de desarrollo prolongado. No podemos pensar que es una enfermedad que solamente abarca algunos años, sino nuestra historia natural nos indica que es una enfermedad que va a aparecer entre 15 a 20 años. Es así que tenemos nosotros, como personal de salud, tiempo suficiente para, mediante un buen diagnóstico, mediante unas buenas pruebas diagnósticas, poderla detectar. Muchas de las infecciones por virus de papiloma humano son controladas por el sistema inmunitario. Por eso también que la población objetiva para las pruebas de tamizaje molecular, sea cual sea la prueba, empiezan principalmente desde los 30 años en adelante, porque clínicamente esta es una edad en la que la enfermedad tiene mayor relevancia al no poder ser de manera frecuente o de manera natural controlada por el sistema inmunitario. Es por eso que, según nuestro gráfico, podemos ver que nuestros métodos de prevención con los que se cuentan actualmente hasta los 10 primeros años o los 13 o 15 años podrían suponer la inmunoprevención. Hablamos de las vacunas que ya se han desarrollado. Cualquiera sea las vacunas en su modalidad, nos ayudan como prevención primaria de la enfermedad. Luego tenemos un precáncer y a partir de los 15 años en adelante de infectados, ¿correcto? Hablamos que han transcurrido entre 15 años de infección, es donde ya comienzan a aparecer las primeras lesiones malignas o lesiones precancerosas. Si hablamos del tiempo necesario para la transformación de las células, podemos pensar principalmente en los métodos de detección. Transformación celular nos llevan a pensar en citología. Sin embargo, la presencia del virus está desde mucho antes. Es por ello que las técnicas moleculares son la primera opción a pensar en cuanto a detección del virus. Las técnicas moleculares, como ya se han comentado, que pueden ser distintas, permiten detectar la presencia del virus inmediatamente después de la infección. Hay algunos términos con los que tenemos que estar familiarizados o relacionados. Hablamos de infección y tenemos que pensar que esta es una infección común. Se supone, o en teoría, hablamos de que casi todas las mujeres sexualmente activas llegan a tener en algún momento la infección del virus del papiloma humano. Sin embargo, esta puede ser controlada, puede ser eliminada por el sistema inmunitario. En algunos casos puede permanecer estable, conduciendo a una displasia. Una displasia de bajo grado o conocida como NIC 1, ¿no? Acá abajo vamos viendo la secuencia que nos puede brindar una colposcopía. Son usualmente temporales y también llegan a desaparecer con el tiempo. Sin embargo, en algunos casos pueden pasar a una displasia intracervical de alto grado, conocida como NIC 2 o NIC 3. Estas ya son significativamente menos comunes que la displasia de bajo grado y muy bien pueden progresar a lesiones de bajo grado o convertirse con el tiempo en un cáncer invasor. Toda mujer con displasia de alto grado está en riesgo de desarrollar este cáncer, pero como se comentó, tenemos a nuestro favor como personal de salud la ventaja de que es un cáncer de lento desarrollo, que lleva entre 10 a 15 años a que pueda desarrollarse. ¿Por qué cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, para recordar, hablamos del virus de papiloma humano?
es por la asociación que existe entre este cáncer, esta neoplasia cervical intraepitelial, y el virus de papiloma humano. Se ha detectado en más del 97% de las neoplasias cervicales intraepiteliales a este virus, principalmente los genotipos de alto riesgo. En la mayoría, entre el 70 y 85% de cáncer o de lesiones neoplásicas están relacionadas con genotipos de alto riesgo. Entonces, si nosotros hablamos de los métodos de screening que se han venido desarrollando a lo largo de los años, tenemos que pensar principalmente en la citología convencional. Hablamos del Papa Nicolau en este caso. Luego pasamos a una citología de base líquida. Pasamos a una inspección con ácido acético visual o VIA o IVA, conocida también, y también hablamos de una citología con base Romanowski-Gienza. El día de hoy vamos a hablar específicamente acerca de las pruebas que nos detectan el ácido nucleico, en este caso el ADN, de virus de papiloma humano. Como se comentó, la población objetivo para estas pruebas es de 30 años hasta los 49 años. Las pruebas moleculares que han sido consideradas por la Organización Mundial de la Salud son las que se muestran en pantalla. Algunas pruebas que son genotípicamente hablando las que detectan el material genético del virus, mientras que otras hablamos ya de transcriptómica, las que se encargan de detectar ARNs mensajeros. Vamos a hablar principalmente de la captura de híbridos 2 y la técnica que se desarrolla en el laboratorio es el KER-HPV. Es una técnica que desde el 2002 aproximadamente o a finales del 2001 ha sido aprobada por la FDA, por la organización que administra las drogas y los medicamentos a nivel mundial. Si comparamos en esta tabla, son 5 los métodos que han sido aprobados o 5 las plataformas aprobadas por la FDA. Dentro de ellas está la que les comento, la técnica o plataforma KER-HPV, que se basa en la tecnología de captura de híbridos de tipo 2. Este es un método que sirve para detectar 14 genotipos del virus de papiloma humano y tiene una sensibilidad y una especificidad importantes. Es un ensayo in vitro, como su mismo nombre lo dice, de hibridación de ácido nucleico, donde también tenemos un proceso de amplificación de señal por o mediante quimioluminiscencia. Nos permite detectar de manera cualitativa, ¿sí? Es importante mencionar esto, de manera cualitativa, 14 genotipos del virus de papiloma humano de muestras cervicales. Y los genotipos detectados son los que se muestran en pantalla. Es importante mencionar que esta es la prueba molecular más antiguamente utilizada y ha sido validada clínicamente por muchos estudios. Permite la detección del virus de papiloma humano al nosotros trabajar con un cóctel de sondas de ARN que clásicamente, según la técnica de captura de híbridos, nos permitía detectar 13. Sin embargo, la técnica ha mejorado y actualmente detecta 14 genotipos de alto riesgo. Se basa o se identifican híbridos de ADN con sondas de ARN, de ahí viene el nombre. Inicialmente ha sido desarrollada por 2 empresas americanas. Entonces, hablamos de la técnica y trabajamos con una muestra como la que se muestra en pantalla al lado derecho, es un tubito, pero dentro de este tubito tenemos medio de transporte viral y tenemos un citocepillo. Correcto, la muestra se coloca cuando este citocepillo es ingresado al canal endocervical
Generalmente o de manera clásica, esta muestra era tomada por el personal de salud. Sin embargo, actualmente contamos con la autotoma. Esta autotoma es una herramienta que nos permite tener una mayor cobertura en cuanto a la población a tamizar. Los estudios indican o respaldan la utilidad de la autotoma para las muestras de virus de papiloma humano, debido a que presenta características como privacidad, facilidad de uso y probablemente la rentabilidad del automuestreo. La técnica o la estrategia que se utiliza para esto es que el personal de salud se acerca a la casa de las usuarias, así como en algún momento vamos a nosotros ponernos en el escenario, como en algún momento iban censando cierto personal del INEM las casas, de igual forma se forman brigadas, ¿no? La idea es formar brigadas de personal de salud que recorran los lugares con el fin de explicarle a la población, de buscar población objetivo, mujeres sexualmente activas entre 30 a 49 años, y se les brinda la información. Recordemos que somos un país multidiverso, lo cual nos brinda algunas ventajas, pero también nos brinda desventajas. Una de ellas es que tenemos todavía una alta tasa de machismo. Entonces, cuando uno conversa muchas veces con las usuarias o con las participantes, nos comentan que es muy complicado para ellas o para sus conocidas que se acerquen al establecimiento para la toma de muestra, debido a que en algunos casos el esposo no permite que sean examinadas por otro personal de salud, no está muy de acuerdo o no es de su agrado que el médico o el obstetra les revise. Entonces, esta alternativa nos muestra como una importante opción o una importante herramienta para poder coberturar o tener una mayor captación de pacientes. Los pasos se muestran en pantalla. Esta prueba es bastante sencilla de toma de conectarse, sea como le repito, por el personal de salud o por la misma usuaria, y no lleva tampoco mucho tiempo. Entonces, si nosotros retomamos la estrategia de casas, de que el personal de salud vaya a establecimientos alejados, genere campañas en lugares donde no tiene mucho acceso a la información o de repente por algún motivo no tienen tiempo, no tienen los recursos suficientes para desplazarse a un establecimiento de salud que permita que la paciente, que la usuaria pueda ser examinada por un personal de salud. Esta prueba es ideal para nosotros poder alcanzar este objetivo. Sea por ambas formas que se toman las muestras y llegan al laboratorio, estas muestras son agrupadas, son ordenadas, como se muestra en imágenes. Los tubitos, una vez que han pasado un control de calidad en el área de recepción en el cual han sido entregadas, pasan al laboratorio, se ordenan de la siguiente manera, ¿no? Me olvidaba de comentar también que estos medios de colección o la mayoría de las pruebas que se utilizan para la detección molecular, el medio de transporte permite que se maneje a temperatura ambiente, entonces incluso ni siquiera requiere de refrigeración para aquellos lugares donde tampoco tienen la facilidad de tener refrigeración. Estas pruebas de algunas marcas, no hablo de manera general, incluso permiten que el medio de transporte conserve la muestra hasta 2 meses luego de que ha sido colectada. Entonces vemos que es una facilidad bastante importante cuando hablamos de movilización, de transporte de las muestras. Las muestras son ordenadas como se muestran en pantalla. Y en cuanto a los equipos que se utilizan para realizar esta técnica, constan principalmente de 4. Un controlador, o es el equipo que lleva a cabo todos los controles, lleva a cabo todo el proceso. Un agitador o calentador, un luminómetro y una placa magnética. Entonces, yo sé que desde ahí ya se van dando cuenta algunas de las ventajas que tiene esta metodología,
si nosotros recordamos o comparamos con un método de PCR, así sea tradicional. De manera general, el proceso de captura de híbridos consta de 4 etapas principales que se muestran en la imagen inferior. Primero, las células presentes en el en el hisopado o en el medio de transporte son sometidas a una solución alcalina que permite desnaturalizar y exponer este material genético, como se observa en la imagen. Posteriormente, se añade un cóctel de sondas de ARN, también conocidos como ribosondas, correspondientes a los 14 genotipos del virus del papiloma humano de alto riesgo. Entonces, estas sondas reconocen al ya desnaturalizado ADN de la muestra y se van a unir a estos, produciéndose un híbrido ADN viral ARN. La hibridación es identificada mediante anticuerpos específicos y se agrega una solución quimioluminiscente que produce una emisión de luz cuando hay la presencia de estos. Para el revelado de los híbridos se va a necesitar del luminómetro como se mostró en la imagen anterior. Al finalizar, se realiza la lectura de esta emisión de luz y a partir de un punto de corte es que esta es reconocida y se puede brindar un resultado positivo o un resultado negativo según sea la unidad o URL de luz emitida. Vamos a observar un video muy didáctico que nos permite conocer cuáles son los pasos para llevar a cabo esta hibridación o esta captura de híbridos. Tenemos así que la prueba de híbridos, de captura de híbridos, va a empezar primero cuando las muestras que contienen ADN de virus de papiloma humano de alto riesgo son hibridadas. Ahí se ha agregado la muestra, se agrega el agente desnaturalizador, una solución alcalina. Luego vamos a obtener nuestro ADN desnaturalizado. Acuérdense que es un virus de ADN de doble cadena, el cual se va a desnaturalizar. Ambas hebras van a ser separadas para que al agregar nuestro cóctel de sondas va a permitir que se unan, ¿no? Ahí se observa la sonda, se observa de color azul, ¿sí? Esta es nuestra sonda de ARN. Van a unirse a nuestra cadena de ADN. De esta manera, los soportes o las microplacas en las que se trabaja vienen con un anticuerpo que se une a este híbrido, lo que va a permitir que queden fijas a nuestro pocillo o nuestra microplaca. Se elimina el sobrenadante y luego se va a agregar unas enzimas con el otro conjugado. Hablamos de un anticuerpo unido a una enzima, principalmente la fosfatasa alcalina. Se realizan diferentes lavados que nos permiten eliminar el sobrenadante y los anticuerpos restantes, y luego se agregan tanto el substrato quimioluminiscente como el substrato revelador. Todo este proceso consta de varios pasos. Vamos a hacer una pausa. Consta de varios pasos que llevan entre 3 a 4 horas. Desde que se inicia el procesamiento de la muestra hasta que nosotros podemos hacer la lectura en el luminómetro. Esta es una placa clásica de procesamiento para captura de híbridos, donde tenemos que cada uno de los pocillos representa una muestra a excepción de los 6 primeros pocillos. Entonces, si nosotros nos ubicamos en la columna 1, los 6 primeros pocillos van a
van a pertenecer a controles internos que tiene la placa. A partir del 7º pocillo podemos agregar muestras, es decir, que por cada una de los procesos, de las placas o de las corridas, como quieran llamarle, tenemos la capacidad de procesar 90 muestras, tenemos la capacidad de brindar 90 resultados. Los resultados positivos van a aparecer en la pantalla de color amarillo. Es una prueba simple, es una prueba sensible clínicamente y que nos permite tener resultados confiables. El video que les he mostrado es de la marca Qiagen, es el kit con el que se trabaja esta prueba. Y estas ya pertenecen a imágenes propias del trabajo que hacemos en el laboratorio. Entonces, estas fotos, por ejemplo, la primera corresponde a la placa luego de que ya se ha realizado el proceso de desnaturalización. Primero se agrega un marcador de color morado, el cual luego del proceso de desnaturalización cambia a color amarillo. Recordemos que específicamente esta prueba o este kit KIR-HPV nos permite trabajar con muestras en las que no tenemos la limitación de que sean muestras incluso de personas o de mujeres que están menstruando. Por ello, las diferentes tonalidades de color amarillo e incluso color oscuro. Estas probablemente se traten de muestras que han tenido, muy aparte del fluido o flujo que puede haber en la cavidad vaginal, lo más probable es que también han habido restos de sangre. Y entonces es una prueba que nos permite incluso trabajar con este tipo de muestras que podrían ser fácilmente excluidas si hablamos de otras metodologías, como por ejemplo si hablamos de una PCR en tiempo real, trabajando con equipos automatizados como la tecnología de Roche, estas muestras muy bien pudieran haber sido excluidas, ya que el equipo no permite reconocer alguno de estos genotipos o no permite trabajar con este tipo de muestras. Lo que esta metodología o esta tecnología sí nos permite. Esta es la placa ya dentro del agitador o shaker. Este equipo tiene la capacidad de generar movimientos y de variar temperaturas, lo que va a permitir llevar a cabo la mayoría o el 95% del proceso se va a llevar a cabo acá. En la tercera imagen podemos observar la misma microplaca con los pocillos ya de color amarillo, luego de que ya se ha agregado la primera solución quimioluminescente, pero si prestamos atención y vemos al fondo de cada uno de los pocillos, vamos a observar un anillo. Recordemos que el proceso de extracción de estos ácidos nucleicos se lleva a cabo a través de perlas magnéticas. Entonces, uno de los equipos que les mencioné que era con los que se trabajaba es un equipo o una placa magnética que nos permite fijar estas perlas magnéticas a la base de cada uno de los pocillos. Lo que se observa como estos anillos, ¿no? La formación de estos anillos. Por último, tenemos una placa donde ya se han llevado a cabo los lavados. Son 5 lavados que se llevan a cabo, lavados muy similares a los que encontramos en un ELISA clásico, por ejemplo, ¿no? Lo que nos da como resultado la formación de nuestro conjugado, perlas magnéticas y el primer componente de quimioluminiscencia en la base de la microplaca. A esta microplaca se agrega el reactivo revelador y se lleva al luminómetro, que es el que tenemos acá. Este es el luminómetro con el que contamos también en el laboratorio. Entonces, la lectura en el luminómetro es bastante rápida, entre 3 a 4 minutos. Esos son los 3 equipos principales con los que contamos: el agitador o shaker, el controlador y el luminómetro. Y luego de este tiempo podemos tener los resultados que se muestran en la pantalla. Por ejemplo, en una placa hemos tenido esta cantidad de resultados. Recordemos que, como se comentó en un inicio, es una prueba cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Que nos va a dar un resultado positivo o negativo para la presencia de virus de papiloma humano
cualquiera sea de alto riesgo, ¿de acuerdo? No nos permite genotipificar de ninguna forma, ni tampoco conocer de cuál de estos se trata. Los de color amarillo representan muestras con la presencia del virus, mientras que los de color amarillo nos muestran alguna de las muestras con ausencia o con una cantidad no suficiente para ser detectada por la prueba. Mientras que en la placa de abajo, si nos damos cuenta, hay un símbolo de inválido. Es una de las posibilidades con las que se cuenta al trabajar que nuestra placa también salga inválida, debido a que en alguno de los procesos o en alguno de los pasos hubo algún error, lo que no permitió que se lleve a cabo de manera correcta el proceso y por lo tanto los controles que, como les comenté, se ubican en la primera columna, no han dado resultado alguno, por lo que el equipo ha invalidado toda la placa. Entonces, si hablamos de desventajas, aquí observamos una de ellas. Es un proceso un poco prolongado, pero que si se lleva a cabo de manera correcta nos va a dar resultados válidos. Sin embargo, si erramos alguno de los pasos, nos va a dar un resultado inválido y no podemos leer ninguna de las muestras que hemos procesado. Entonces, les hablo un poco acerca del día a día, un poco acerca de lo que se lleva a cabo al momento de que se procesan estas muestras. Hay que tener presente que tanto las pruebas molecular en tiempo real, que es la que se ha conversado ayer, como la prueba de captura de híbridos, que es la que se está conversando hoy día, sirven para tamizaje. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos entender el tamizaje como si fuera un embudo. Tenemos una población grande, tenemos por así decirlo, un número importante de participantes de estas pruebas, pero mediante el cribado, mediante las pruebas de tamizaje, es que nosotros identificamos en una primera instancia muestras potencialmente positivas, muestras en las que se ha detectado el virus. Sin embargo, tenemos que tener presente que la sola presencia del virus no va a conllevar a que se desarrolle cáncer o a que se desarrollen lesiones malignas. Sin embargo, para que se hayan desarrollado lesiones, sí es necesario que haya habido la presencia del virus. Correcto. Por ello, es importante que se lleven a cabo pruebas adicionales que permitan tanto el seguimiento como el tratamiento de estas participantes. En el Perú, de manera clásica, se cuenta con el Papa Nicolau, se cuenta con la inspección visual de ácido acético y actualmente se cuenta con las pruebas moleculares de papiloma humano para detectar de manera molecular. Cada una de ellas tiene una diferente población objetivo. El Papa Nicolau, por ejemplo, su población clásica es desde 25 años hasta los 64 o 65 años. Sin embargo, la prueba molecular y la inspección visual de ácido acético coinciden en una población de 30 a 49 años. Cuando hablamos de especificidad y de sensibilidad, es que nos damos cuenta que la prueba molecular, cualquiera que sea, tiene una mayor sensibilidad, muy importante especificidad, además que estas dos otras técnicas que se han mencionado. Sin embargo, existen diferencias cuando hablamos de una técnica de Kerr HPV, una técnica de hibridación, que cuando hablamos de una prueba que nos permite detectar los ácidos nucleicos en tiempo real. Por ejemplo, si hablamos del clásico COBAS 4800, que es la otra metodología con la que se trabaja en el laboratorio, esta está dirigida al gen L1. Gen L1 es un gen que viene a expresar una proteína de expresión tardía de la cápside del virus, en comparación con la hibridación que tiene como molécula diana el genoma completo.
Ambas nos permiten identificar 14 genotipos, sin embargo, solamente nos brinda un genotipado parcial la técnica de PCR en tiempo real, identificando principalmente al virus de papiloma humano 16 y 18. Sin embargo, si nosotros hablamos de sensibilidad clínica, nos damos cuenta que ambas tienen una sensibilidad clínica importante o relevante. Este gráfico nos muestra la comparación. Tenemos por un lado a el clásico PCR en tiempo real, que nos llega a detectar incluso menos de 10 copias de ADN del virus, mientras que si comparamos nosotros con la prueba de captura de híbridos, esta a partir de 5.000 copias es que empieza a detectar el virus. Sin embargo, este punto de corte lo hace una prueba válida para detectar o tamizar en una muestra al virus de papiloma humano. Que tenga una detección menor que una detección por PCR no lo hace inválido, ya que es a partir de 5.000 copias donde es importante la detección del virus. Recordemos que una cantidad menor de copias en la muestra nos puede hacer pensar de manera clínica que este virus no va a tener un desarrollo de lesiones malignas o que muy bien va a poder ser controlado por el sistema inmunológico, por lo que es importante detectarlo a partir de las 5.000 copias. Entonces, ya a nivel práctico, si nosotros nos ponemos a pensar en ambas metodologías, ya se ha ido hablando de ventajas y de desventajas de cada una de ellas. Por ejemplo, estos son, como les repito, los dos métodos con los que contamos para detectar el virus en el laboratorio. Cada uno tiene, si bien la misma población objetivo, diferentes pasos y, por lo tanto, diferentes equipos. Esto es lo que abarca trabajar con la prueba de captura de híbridos. Son 3, aquí falta la placa magnética nada más, que es pequeñita, 3 o 4 equipos que muy bien pueden ser instalados en una mesa de trabajo pequeña. No requieren mayor equipamiento, más lo que se observa acá, versus el PCR en tiempo real. Por ejemplo, aquí estamos observando el equipo Cobas 4800, que nos brinda una tecnología completamente automatizada, pero que tiene que estar ubicado en un ambiente bastante amplio. Se necesita de todo el equipo que se observa. Aquí falta, a la izquierda está lo que viene a ser el termociclador, la otra parte del equipo. Entonces, si nos damos cuenta, todo el equipo de captura de híbridos viene a ser ni menos de la mitad de lo que se requiere en cuanto a espacio y equipamiento en comparación con una PCR en tiempo real clásica. Otra de las ventajas es que nos permite trabajar muy bien con muestras que, como se comentó, una de las características pueden ser muestras de pacientes que están menstruando para la técnica de Kerr HPV, mientras que esas muestras no pueden ser procesadas en el equipo de tiempo real. Claro, como les repito, esto va a depender del kit o del equipo que se utilice. Yo les estoy hablando del equipo clásico Cobas 4800. Otra de las ventajas es que ambas trabajan en el mismo tiempo. Por la experiencia, este equipo llega a tener el mismo tiempo de trabajo que el de Kerr HPV. La única desventaja, si hablamos de trabajo, es que este es manual. Tenemos que llevar a cada uno de los pasos, realizarlos cronometradamente, mientras que en el equipo de Cobas es más automatizado. Uno coloca sus muestras, coloca los reactivos y es el equipo el que se encarga de llevar a cabo todo el proceso mediante un robot. Y en cuanto a resultados, como hemos visto, tenemos resultados cualitativos en la prueba de Kerr HPV y resultados
semi-cualitativos, por así llamarlos, en una prueba en tiempo real, ya que el clásico cobas 4800 nos da solamente o nos diferencia solamente los genotipos 16 y 18 y luego los demás genotipos los agrupa. Es decir, en un resultado por KER HPV vamos a tener muestras positivas o negativas para virus de alto riesgo. Nada más. En un resultado de cobas 4800 o de una técnica, como repito, de PCR en tiempo real, vamos a tener resultados positivos para virus de papiloma humano 16, para virus de papiloma humano 18, para otros virus de papiloma humano de alto riesgo y resultado negativo. ¿Correcto? En ambos métodos, frente a un resultado negativo, dentro de 5 años se debe tomar una muestra, una nueva muestra, para observar, para ver si es que en la muestra detectamos virus. El tiempo no es menor debido a que, como les comentaba, es una enfermedad de progresión lenta. Entonces, ante la ausencia de lesiones visualmente detectables, no sería necesario realizar una prueba en un tiempo menor a 5 años. Ahora, hay un estudio importante llevado a cabo en el 2021 donde hace una comparación, vamos a suponer primero, de detección del virus del papiloma humano versus IVA. IVA es inspección visual de ácido acético. La comparación de costo-beneficio para la detección de virus de papiloma humano es mayor. Versus citología, la clásica citología PAP o Papa Nicolau también es mayor. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la comparación de trabajar únicamente pruebas que detecten el virus de papiloma humano versus pruebas que junten la detección de virus de papiloma humano y el Papa Nicolau, encontramos que pueden igualarse en algún punto, ¿no? Hay un aumento en la sensibilidad. Sin embargo, el trabajar con ambas pruebas, una prueba molecular y la clásica citología, nos da una mayor detección de lesiones regresivas. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que si bien se cuenta con la prueba para detectar la prueba molecular para detectar el virus, es necesario o no se puede dejar a un lado tampoco la citología. Deben trabajarse ambas de la mano. Esto que les he mostrado permite fundamentar el flujograma que ha establecido el MINSA en nuestro país, donde ante un resultado de una prueba molecular para el virus de papiloma humano, un resultado positivo, corresponde una colposcopía, sea cualquiera de los dos métodos que se han utilizado. Puede ser el que se ha comentado ayer, detección en tiempo real, o puede ser por captura de híbridos que se está comentando el día de hoy. Al obtener un resultado positivo por colposcopía, ya por criterios médicos correspondería un tratamiento. ¿Cuál tratamiento puede ser? Puede ser un tratamiento ablativo, como crioterapia, puede ser termoablación también. Este manejo ya va a depender, como les repito, del criterio médico. Sin embargo, nosotros podemos comparar los flujogramas que tenemos en otros países, como por ejemplo en España, donde solamente si se detecta el genotipo 16 o 18, corresponde colposcopía. Si en el cribado inicial se ha detectado alguno de los otros genotipos de alto riesgo que no sean el 16 o el 18, corresponde citología. Ante un resultado positivo en citología, ya corresponde una colposcopía, ¿no? Entonces, al menos vemos que coinciden con que se utiliza primero un cribado o un tamizaje por prueba molecular y luego ya viene una inspección visual.
sea por citología o por colposcopía en estos dos flujogramas que se han mostrado. Es importante mencionar que ambas metodologías hasta la fecha nos han dado resultados positivos. Tenemos una importante prevalencia de la enfermedad en la región Cajamarca, lo que nos está conllevando a poder alcanzar las metas que se han planteado para el presente año y con esto también las metas que ha planteado la OMS. Cuando hablamos de metas de la OMS tenemos que pensar, por ejemplo, en el 90-70-90. Quiere decir que para la OMS hasta el 2030 es importante alcanzar el 90% de la vacunación en personas o en este caso niños y niñas a temprana edad, ¿no? Hay que reconocer que es una importante estrategia la vacunación de niños también a partir del presente año. El 70% corresponde a alcanzar el 70% de cobertura de cribados o tamizajes o de detección del virus, y el último 90% corresponde a las personas en las que se ha detectado el virus, darles tratamiento. Entonces, si nosotros nos ponemos a recapitular lo que se ha venido conversando en estos 3 días de capacitaciones, nos damos cuenta que como personal de salud tenemos una importante tarea de compartir la información, las técnicas, los flujos, los métodos con los que contamos y de difundir de igual forma las ventajas que le brinda a la población el detectar de manera temprana y de manera oportuna al virus del papiloma humano. Es una enfermedad, si hablamos del cáncer de cuello uterino, que puede muy bien prevenirse por vacunas, pero como muy bien comentaba Luis Miguel el día de ayer, la principal función es detectar al virus, ya que debido a las dificultades con las que se ha observado los diferentes programas de inmunoprevención con los que se cuentan en el Perú, el tamizaje es la principal oportunidad de detectar al virus. Espero que la información que les he compartido haya sido de utilidad y la charla haya sido amena para ustedes. Les agradezco por el tiempo y la atención que han prestado. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, es el momento de hacerla para con mucho gusto poder conversar acerca de su duda. Agradecemos la participación de nuestro colega Arturo. Muchas gracias, Arturo, por habernos brindado esta importante capacitación acerca del tema de hibridación para detección de VPH. Arturo forma parte también del grupo de investigación en virología y virología del norte. Y aprovecho, mientras que van desarrollando sus consultas, pueden escribir en el chat, pueden también encender sus audios. Aprovecho en comentarles que todos los 3 días de capacitación estarán disponibles en la página oficial en YouTube del Grupo de Investigación en Virología del Norte. Estas serán colgadas a partir del día de mañana y quedará el registro para que, si ustedes desean volver a ver los videos, puedan hacerlo entrando a esta página. Bien, si tienen alguna consulta, por favor, es el momento de realizarla. Pueden encender sus micrófonos. Sí, buenas noches, colegas, compañeros. Mi nombre es Ada Paredes y estoy trabajando con el tema del equipo COVAS 4800. Mi duda es que el día de ayer nos explicaron que al momento de la toma de muestra tenía que ser con un profesional, ¿no? Que realice una correcta toma de muestra, pero mi duda es al momento de que se realiza el personal, o mejor dicho, el paciente, la autotoma, ¿no? ¿Habría alguna dificultad en la detección del BPH, ¿no? Del 16-18 para que se pueda captar o haber una buena toma de muestra o habría algún inconveniente? Gracias por tu pregunta, colega. Mira, la experiencia que nosotros tenemos trabajando con el equipo de CARE HPV nos ha permitido
tengo que también comentar, se me estaba pasando, este equipo forma parte y la metodología forma parte de un proyecto que estamos llevando a cabo con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dirigido por la doctora y exministra Patricia García. El proyecto se llama HOP, Proyecto Esperanza. La segunda etapa estamos ya. Y la experiencia que tenemos nosotros trabajando con la autotoma nos ha permitido concluir que los resultados que se obtienen son muy similares a una toma realizada por el personal de salud, en este caso por la obstetra, que clásicamente realiza o lleva a cabo esta toma de muestra. Se brinda la posibilidad de que en caso la obstetra no pueda realizar la toma de muestra por los inconvenientes que ya se han mencionado en la exposición, se brinda la posibilidad de la autotoma, ¿correcto? Lo ideal es que si el paciente tiene la posibilidad y los recursos para acercarse al establecimiento de salud, lo realice la obstetra. Sin embargo, como te repito, por los resultados que hemos obtenido, es que a nivel de Cajamarca hemos implementado esta estrategia con el fin de obtener una mayor cobertura, ya que no hay una diferencia significativa, según nuestra experiencia, ni tampoco según los resultados que se han ido mostrando en las diapositivas, en que no se pueda detectar el virus. La autotoma es bastante sencilla, ya que es el mismo principio. Recordemos que para tomar esta muestra no se requiere por parte del personal médico eh, bueno, se me ha ido el nombre del instrumento que permite el ingreso del hisopo, ¿no? Como lo es clásicamente con un PAP. Para el PAP se utiliza tipo un tubito que tiene como un gancho, ¿no? Que permite la apertura del canal y el ingreso del hisopo, debido a que lo que se requiere acá es colectar células que están a cierta distancia en el cuello uterino. Sin embargo, con el ingreso del hisopo para cualquiera de las muestras o de las pruebas moleculares, con el ingreso de una medida que está indicada en el hisopo, muy bien pueden colectar las muestras. Entonces, por ejemplo, el cepillo clásicamente que se utiliza para la prueba de Cobas es un cepillo eh, liso, ¿no? Si lo podemos ver así, al cuello o al conducto vaginal es bastante parecida a un hisopo de oído, ¿no? Sin embargo, hay otros hisopos que se mostraron en ambos sea una muestra por la usuaria, ¿no? Si tú en este caso puedes conversar con tu equipo que se encarga de tomar las muestras, puedes sugerirle esta estrategia que también se podría implementar, ¿no? Como te repito, los resultados en cuanto a las pruebas que se han realizado comparándolo una autotoma con activa. Hola, no sé si quedó claro lo que me estabas consultando. Se ha entrecortado, no le he copiado muy bien. Discúlpame, te comentaba entonces que según nuestra experiencia y los reportes que se han realizado, no hay una diferencia significativa entre la autotoma y la toma de muestra por parte del personal de salud. En ambos se puede hacer muy bien este procedimiento y en ambos los resultados son clínicamente relevantes. Es una estrategia que hemos implementado como región y que muy bien podría servir de modelo para otras regiones también de implementarse. Ok, mire, en mi experiencia propia, nosotros en Arequipa recién hemos iniciado a utilizar el sistema COVAS 4800, pero lo que me estaba saliendo eran muestras inválidas.
y tengo todo el cuidado del procedimiento, ¿no? La homogenización, pero lo único que pude, que pude indicar fue al momento de la toma de muestra. ¿Por qué? Porque había justo algunas muestras eran de autotoma, no que realizaba la propia obstetra. Entonces, por eso era mi duda y ahora que, bueno, me indica que ya ha habido una experiencia previa, lo voy a tomar mucho en cuenta. Muchas gracias. ¿No tienes por qué? Sí, en realidad, algo que me olvidaba también de comentar, una de las ventajas, por ejemplo, con las que cuenta el equipo Cobas 4800 es que tiene un control interno para cada una de las muestras, ¿no? Por eso es que nos va a brindar muestras inválidas y muestras válidas. En este caso, el control interno está constituido por la detección del gen de la beta globina, ¿no? Entonces, Sí. en muestras inválidas nos indica que no hay la suficiente cantidad de células para detectar a este gen, mientras que en las muestras válidas nos indica que sí hay la cantidad suficiente para detectar a este gen. Entonces, por el protocolo que tenemos nosotros de trabajar con 4800, cuando tenemos muestras inválidas, se repite una segunda vez el procesamiento de esta muestra. Al obtener de una muestra inválida, ya es que se solicita que se tome una nueva muestra. Entonces, hay que tener presente también que existen algunos elementos o sustancias inhibitorias de la PCR, como por ejemplo lo puede ser que la paciente, si hablamos en este caso del COVAS 4800, esté durante el periodo, que la paciente no haya tenido relaciones sexuales, que la usuaria no se esté aplicando cremas, principalmente cremas micóticas, ya que inhiben también esto. Entonces es importante también esto, conversarlo con el personal que colecta la muestra para que le sentido o esos aspectos habría que considerar también, colega. Sí, justo se conversó sobre todo ese tema, ¿no? Sobre todo el cuidado que se debe tomar en cuenta. Es que el día de ayer en la ponencia indicó que sí es posible realizar como que una previa limpieza y tomar de manera, ¿no? El cepillo, ¿no? Hacer como que una buena toma de muestra. Por eso es que se generó mi duda, pero cuando nos han capacitado nos dijeron que también la autotoma se tenía que tener de 5 a 10 segundos, o sea, no se veía tan riguroso como lo explicó el día de ayer al momento de hacer la toma de muestra. Pero por eso es que, como son experiencias prácticas, pienso que no habría ningún problema, ¿no? En la recuperación del virus, ¿no? Claro, o si es, me parece ya de repente una situación un poco manejable, ¿no? Habría que conversar con el personal que ha tomado la muestra y en todo caso, si está fallando la autotoma, puede ser por diversos motivos, puede ser de repente no hay la explicación adecuada al usuario o a la usuaria en este caso, podría citársele, ¿no? Ya para que se tome, si, como vemos que es una usuaria dispuesta, es una usuaria que está con toda la disposición para realizar el examen, podría citársele en todo caso al establecimiento para que ya el mismo personal de salud tome la muestra y evitamos así de repente algún mal procedimiento que esté realizando. Sí, ok, muchas gracias por el apoyo. Gracias por la Gracias a respuesta ti. también. Arturo, Excelente. ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Lionel Acosta. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Arturo, una consulta. ¿Ustedes han hecho un estudio control previo en esto de toma de muestra? Es decir, corroborar realmente si es que la misma paciente ¿no? Se toma la muestra comparado con la muestra tomada con el personal capacitado. ¿Han hecho un estudio ustedes que determinen que lo está haciendo realmente bien? Porque puede ser que también algunos resultados negativos que aparezcan porque la paciente no lo hizo correctamente, ¿no? Porque ya que nadie lo está viendo en su intimidad y nos entrega el cepillo y de ahí nos caemos si realmente hizo bien la toma. Ustedes han podido corroborar con una cantidad N, ¿no? Eh, de tomas de muestras tomadas por la misma paciente y la otra por el personal capacitado para ver si es que
aparecen más casos positivos o aparecen más casos o buenos casos y no negativos en relación a la toma de muestra? Nosotros como laboratorio no hemos realizado un control, como me comentas, debido a que nos hemos basado en los estudios donde las revisiones indican, por ejemplo, ¿no? El que te muestro en pantalla, no son algo de 18 años de estudios que se han buscado, se han compilado y indican que principalmente los resultados son similares de ambos métodos. Es que la autotoma no lleva más de 30 segundos en realidad, no es complicada. Entonces, como comenté durante la exposición, ¿no? Esta herramienta se busca debido a la imposibilidad del paciente o del usuario de acercarse al establecimiento. Nos encontramos en un escenario donde el paciente, por X motivos, no es capaz de acercarse al establecimiento. Entonces, es ahí donde el mismo personal de salud va a buscar al paciente a su casa. Si no fuera esta forma o esta estrategia de poderse llevar a cabo, nunca vamos a tener un resultado por parte de este paciente. Entonces, como te repito, no es la idea principal al momento de colectar la muestra. Es una herramienta, es una estrategia, como le comentaba a la colega Ada, es una estrategia que se lleva a cabo en vista de la imposibilidad del mismo usuario puede acercarse al establecimiento debido a que, según la literatura, es de diferencias significativas. Entonces, llevar a como el que tú me comentas, ya solamente es en verificar si es válida la auto, ¿no? Entonces, por ahora no se ha llevado a cabo debido a que no tenemos nuestro objetivo principal, el determinar esta validez, sino ya nos basamos en lo que se ha reportado. No sé si, Lionel, discúlpame, no sé si me Claro, llegaste a pero escuchar porque a veces el internet sí, falla sí, un poco. sí, te escuché, sí, está un poco cortado, pero sí se escuchó. Sí, te entiendo, pero recuerda que la población que según el trabajo que tú mencionas es diferente a la nuestra, ¿no? A veces, Ujú. si ustedes van a los pueblos, la cultura es diferente, ¿no? De las personas y no podemos tomarnos tampoco de confianza, por eso te decía, si es que ustedes han hecho antes ¿no? de empezar el estudio este tipo de prueba inicial como control para descartar si realmente pues la autotoma de muestra no es un factor que puede estar interfiriendo con los resultados, ¿no? Mira, el trabajo creo que tuyo, que eso creo que es francés, creo me parece, entonces pues, la cultura es diferente, los tipos de personas es diferente, la educación es diferente, entonces podemos, y queremos compararla con la nuestra, ahí puede variar un poco, porque la persona a veces no está preparada o toma mal la muestra, ¿no? Entonces, hubiera sido bueno tomar un control inicial para que el estudio pues quede limpio, ¿no? Y poder avanzar, ¿no? Claro, claro, es bastante importante lo que me comentas porque al igual que tú existe mucha polémica en cuanto a esta metodología, ¿no? Sin embargo, como repito, es una herramienta de manera que se presenta como una alternativa secundaria a la negativa de que el paciente se acerque al establecimiento. Vamos a suponer que nosotros solamente nos basáramos en pacientes que se acercan al establecimiento, no tuviéramos la cobertura de espera, ¿no? En lo que hemos procesado, lo que hemos venido trabajando, hemos tenido una prevalencia alta de los casos o la detección del virus, ¿no? Entonces, nos lleva a pensar y nos lleva a suponer que esto es acorde con lo que reportan los estudios, ya que si tuviéramos resultados contrarios, más bien tuviéramos un bajo número de muestras en las que hemos detectado el virus, podríamos llegar a suponer que pues, se está tratando de una mala toma de muestra o que o que la muestra no es la adecuada o es incorrecta, ¿no? Sin embargo, por los resultados que estamos teniendo, el número de muestras positivas elevado y alto, nos lleva a suponer que está acorde a lo que se ha venido reportando también. Ok, Arturo, tengo otra duda.
yo no soy experto en papiloma, de momento, pero sí he visto Ujú, que a veces, bueno, y te pregunto a ti que tú trabajas, ¿no? Estás más cercano a esto, ¿hay alguna importancia en realidad determinar el tipo de genotipos de alto riesgo? Porque cuando uno ofrece esta prueba, por ejemplo, a un médico, y queremos ujú. ofrecerle, por ejemplo, la hibridación, ellos dicen, no, pero ahí me dices solamente que es positivo, o sea, que es unos cientos cuantos genotipos, pero los médicos aseveran o dicen, ¿no? Y nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuál, ¿no? Entonces, tú que estás más metido en el campo, ¿hay alguna importancia clínica saber realmente si es que es el 16, es el 18, es el 33, ¿no? O sea, ¿son alguno de estos positivos realmente para, o es ya un capricho médico que quieren saber, ¿no? Claro, si lo vamos a ir a datos para un trabajo de investigación, es importante saber el tipo, como se ha mencionado y ya se ha mostrado en otros centros de Perú que, ¿no? Colocan el tipo y la prevalencia de cada uno de ellos, pero para la parte clínica ya como diagnóstico, ¿es importante para el médico saber este tipo? Es muy buena la pregunta que me haces, ¿no? Como comentábamos, si nosotros nos ponemos a ver la detección del virus de papiloma humano, y al igual que lo comentaba el día de ayer Luis Miguel, ¿no? Tenemos dos escenarios. Un escenario donde las pruebas moleculares son el boom, como ahora lo son para todas las enfermedades. Prueba molecular, detectar el virus y diferentes cosas, ¿no? Incluso algunos médicos te piden que la muestra no quede allí, que yo he conversado con algunos y decían, pero hay que ver la posibilidad de secuenciar la muestra, ¿no? Pero ¿cuál es la utilidad en realidad? Utilidad clínica, y si nosotros comparamos, esto es un gráfico, por ejemplo, de la guía de prácticas clínicas que maneja el MINS. La utilidad clínica de la prueba molecular es simplemente saber si existe la presencia o no del virus de alto riesgo. Nada más. Nuestro flujograma o nuestro proceso no nos dice, es importante que tú me digas el 16 o el 18. Entonces, partiendo desde allí, no tiene relevancia el conocer qué genotipo de alto riesgo es. Simplemente brindar un resultado con un genotipo de alto riesgo positivo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que le entregamos al médico un resultado donde solamente se le dice positivo para alguno de los virus de papiloma humano de alto riesgo. Mientras que en otro laboratorio se le entrega un resultado que dice positivo para virus papiloma humano alto riesgo genotipo 16, ¿no? Entonces, el médico, ante ambos resultados, tiene que hacer lo mismo, que es una colposcopía. Sabiendo que es el virus genotipo 16 o sabiendo que es cualquiera de estos, sí o sí tiene, lo que corresponde, el siguiente paso es una colposcopía. Entonces, eh, considero yo de repente, no se trata de capricho, sino que no tienen muy bien conocimiento de que cualquiera de los genotipos de alto riesgo tiene la misma relevancia, ya que eh, para algunos médicos todavía está el pensamiento clásico de que solamente los virus 16, los genotipos 16 o 18 representan un peligro, representan una amenaza para la salud de la usuario, cuando, como he venido mencionando, son todos los genotipos de alto riesgo los que representan esta amenaza. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, ¿no? Con la explicación que te he dado, no tiene clínicamente relevancia el conocer cuál de estos genotipos es el que está presente en el cuello uterino. Simplemente con que se sepa que hay presencia de genotipos de alto riesgo, corresponde una colposcopía y a partir de ello determinar si hay lesiones o no que requieran tratamiento. Excelente, Arturo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lionel. Arturo, buenas noches nuevamente. Me parece interesante las dos preguntas que nos ha planteado Lionel. Y sobre eso también que quería poner en discusión lo primero que mencionó, ¿no? Es cierto, coincido con el enfoque que está planteando sobre la distinta población a nivel cultural, a nivel socioeconómico, que quizás a la cual se le está solicitando, se le está pidiendo que realice esta autotoma. Y quizás el conflicto o la duda en la validación del método o en la efectividad que pueda tener el método
radica en que pueda ser una mala toma de muestra y eso estar dando una especie de falso negativo. Pero comentaste también, y creo que ahí estaría la razón por la cual quizás no, para mi opinión, no sería necesario hacer este estudio que se plantea, ya que existe el control de la beta-globina. Es decir, si se ha tomado mal la muestra, el control interno no va a salir y va a salir un indeterminado. ¿Es eso así, Arturo? Coméntame para esta primera pregunta, de repente esa podría ser la salida. Lo que se comentó del tema de la beta-globina es para el equipo de COVAS, ¿no? Por lo que la colega Ada estaba haciendo la consulta de las muestras en donde les arrojaba resultados inválidos, ¿no? En el tema de esta prueba, no cuenta ninguna de las muestras con un control interno, ¿no? Nosotros nos basamos principalmente para nosotros poder determinar la muestra que tenemos, si es una muestra que se ha tomado correctamente o no, en la explicación previa que se le da a la usuaria y además en que la muestra se torna turbia una vez que ha sido colectada o mejor dicho, que el citocepillo ha sido introducido al conducto vaginal, ¿no? Entonces, como repito, la experiencia que nosotros tenemos de trabajar con la autotoma es del proyecto HOP, ¿no? El proyecto HOP, en la primera etapa es donde ha evaluado eh, to- todo este proceso de autotoma y al mismo tiempo se ha respaldado en los estudios previos, ¿no? Y todo esto ha llegado a determinar o a indicar que la autotoma es un método válido. Y como repito, ¿no? La alta prevalencia de casos positivos que tenemos eh, nos indica que es una técnica que está siendo correcta, ¿no? Que está coberturando, número uno, y dos, está dando también resultados válidos, porque si supusiéramos que no es una técnica correcta el que la paciente se tome ella misma la muestra, tendríamos, a pesar de que estudios previos nos han indicado que hay una alta prevalencia, nosotros estaríamos indicando lo contrario, ¿no? No hemos detectado importante número de casos, no hemos tenido muestras positivas y todo lo contrario, ¿no? Está también a la par de estos estudios. Por eso es nosotros confiamos en que la autotoma nos brinda una muestra adecuada, una muestra con la que se puede trabajar de manera correcta. Por motivos del estudio, ¿están corriendo a la par tanto hibridación como PCR, Arturo? En algún momento se ha corrido con las muestras que se ha podido tener ambos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los estudios primero tienen objetivos diferentes, una población diferente tiene cada uno, y segundo, que trabaja con medios de transporte diferentes, ¿no? De repente alguno de los que me escucha trabaja con el tema de COVAS, es un medio de transporte diferente al que brinda la prueba de que era HPV. Entonces, tendríamos, para empezar, con lo que se ha tomado, se ha tenido que colectar dos muestras para un mismo paciente. Entonces, a la misma paciente se le ha tenido que pedir dos muestras diferentes. Una para que era HPV, donde incluso varía el citocepillo, y otra para COVAS, ¿no? Entonces, como en un inicio se ha realizado, pero no todos los pacientes están dispuestos a realizarse doble muestra, ni tampoco hay los recursos por ahora para realizar a la par los estudios, ¿no? Excelente. Hay otras preguntas aquí en el chat. Nos mencionan acerca sobre las ventajas y desventajas del empleo de la técnica de captura de híbridos. Creo que esto es algo que lo comentaste en la exposición, pero de repente puedes dar un resumen de ello solamente otra vez para dejar sentado la idea. Claro, claro. Si vamos a ponernos a modo, por así decirlo, de resumen, ¿no? Tenemos en la parte izquierda la prueba de detección en tiempo real y a la parte derecha la prueba de captura de híbridos. Captura de híbridos no lleva más que los equipos que se ven en pantalla. Son equipos convencionales
que no requieren de una mayor infraestructura, no requieren de un mayor acondicionamiento, pueden trabajar muy bien a temperatura ambiental. Los resultados que nos brinda son clínicamente relevantes, nos brinda resultados donde tenemos detección de virus de papiloma humano de alto riesgo y pruebas positivas, ¿no?, que corresponden a eso, y pruebas negativas donde no se ha detectado este virus. Trabaja con muestras que pueden estar, por así decirlo, contaminadas con sangre, contaminadas con flujo, ¿no? Y el tiempo de resultados es igual al tiempo de PCR en tiempo real. Son aproximadamente entre 3 a 4 o 4 horas y media como máximo que nos demora todo el proceso. Si comparamos con el equipo de PCR en tiempo real, es un equipo que, si bien puede utilizar una tecnología un poco, por así decirlo, más llamativa, que con equipos más grandes, esta sería una de las principales desventajas, que requiere una infraestructura sofisticada. Incluso los equipos llegan a requerir aire acondicionado, ya que generan bastante calor, el ambiente tiene a tornarse caliente, se requiere que el aire acondicionado le brinde la temperatura ideal para que el equipo no bote una alarma. Una de las desventajas también es que las muestras con las que hay que trabajar tienen que ser muestras tomadas lo más limpio, por así decirlo, posible, ya que tiene interferencias con altas cargas de flujo vaginal, tiene interferencias con el periodo o con restos de sangre si la paciente está menstruando. Y los resultados se brindan en el mismo tiempo. Entre 3 a 4 o 4 horas y media tenemos también resultados en este equipo. Excelente, Arturo. Hay otra consulta aquí acerca de las características que tiene el medio de transporte. ¿Cuáles son las características que tiene el medio de transporte para evitar la pérdida de material genético? Las características y los componentes exactos del medio no han sido revelados para ninguno de los dos, ya que nosotros suponemos que las casas comerciales manejan esta información de manera confidencial. Sin embargo, ambos medios se basan en una solución tamponada que permita a la célula mantenerse estable hasta aproximadamente 2 meses para ambos procedimientos, ¿no? Tanto si se tiene para captura de híbridos como en tiempo real, el medio de transporte permite que estas muestras se puedan incluso hasta en 2 meses procesar y obtener resultados significativamente similares. Entonces, como repito, los componentes exactos no se conocen. Sin embargo, es una solución tamponada en pH, una solución que contiene cierta concentración de sales que permite a las células cervicales mantenerse estables, a temperatura ambiente sobre todo. Excelente. Bueno, además de ello, estamos hablando de un virus ADN doble cadena que presenta histonas, o sea, la estabilidad también, a diferencia de otros virus como los virus de ARN, es mucho mayor, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Nos comentan acerca de que si hay experiencia en la detección de BPH en el resto de tipos de cáncer, o sea, distintos a los de cuello uterino, y cómo sería en todo caso la toma de muestra y el método de detección en estos diferentes tipos de cáncer. Supongo, por ejemplo, que se refiere a, si hablamos de cáncer, de virus de papiloma humano, cáncer de lengua, en garganta, ¿no? Hablamos de cáncer anogenital, cáncer vulvar, de lesiones a nivel de escroto o de pene, ¿no? Entonces, los tamizajes que se han mencionado tanto el día de ayer como el día de hoy están enfocados a lesiones a nivel cérvico-uterino, ya que los estudios hasta ahora desarrollados nos muestran que es la toma de muestra con citocepillo el método ideal para colectar estas muestras. Sin embargo, aún no hay suficiente evidencia que nos brinde o que se nos haya brindado, que se haya venido revelando en cuanto a la toma de muestra
de otros lugares, de otras zonas, ¿no? Puede también tratarse de un raspado con un cepillo diferente al que se ha manejado en este caso, pero como repito, no hay evidencia todavía importante para el diagnóstico de estas lesiones en otras áreas, al menos por las metodologías que se han mencionado, ¿no? Incluso la técnica de hibridación puede trabajar también con biopsias, ¿no? Las biopsias son sometidas a un tratamiento en una solución que permita recuperar más o menos líquido, ¿no? De estas biopsias. Y a partir de estas biopsias es que también podría trabajarse con el equipo de Kera HPV, mientras que el otro equipo no brinda todavía esa facilidad. Es exclusivamente para muestras cérvico-uterinas. Muy bien, Arturo. Esas son las consultas que habían en el chat. ¿Hay alguna última consulta? Bueno, si no es así, agradecemos la participación de nuestro colega Arturo por esta importante ponencia. Les recuerdo que nuevamente hasta el día de mañana se van a recepcionar los trabajos que se les ha encargado para cumplir las horas no lectivas estipuladas en el curso y que puedan cubrir el creditaje requerido. Asimismo, también hago mención de que las grabaciones de los 3 días de ponencias van a estar disponibles en la plataforma de YouTube en el sitio oficial del Grupo de Investigación de Inmunología y Virología del Norte. Arturo, nuevamente muchas gracias por la participación y les invitamos a todos a seguir las redes del Colegio de Biólogos que vamos a, durante el mes, el resto del mes, ya a continuar con nuestras capacitaciones como la hemos venido realizando durante los meses anteriores. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.